Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde cada habitación guarda secretos y cada rincón parece diseñado para recordarte que nunca será suficiente. Lugares donde lo invisible pesa más que lo tangible y donde el pasado no ha muerto. Simplemente se ha acomodado en la rutina. No hay gritos, no hay sangre, solo una presencia elegante, intocable, obsesivamente perfecta. Y una casa que lo recuerda todo, incluso lo que nadie se atreve a decir. Este análisis no pretende sentar cátedra ni ofrecer una verdad absoluta. Cada película que elijo comentar en este canal está aquí porque, de un modo u otro, me ha tocado personalmente. Lo que vas a escuchar es una visión subjetiva, emocional, a veces reflexiva, a veces impulsiva, pero siempre honesta. Porque el cine de terror, como cualquier arte, no solo se ve, se siente, se interpreta y se confronta desde lo que cada uno lleva dentro. Así que siéntete libre de coincidir o disentir. Lo importante es que el miedo, la belleza o el desconcierto nos lleven a pensar y compartir. Bienvenido a El Ático de Belayud. El Ático de Belayud. El Ático de Belayud. Announcing the return of the most glamorous motion picture ever made, David O. Selznick and Alfred Hitchcock bring you the Grand Slam Prize winner that made motion picture history. Winner of the Academy Award, voted by America's critics as the best picture of the year. And now, as a result of a national poll, winning new honors as audiences throughout the country vote to see it again. The Selznick Studio's successor to Gone with the Wind, Rebecca, brought to the screen with all the warmth and emotion that made millions of readers acclaim Daphne du Maurier's bestseller as the most exciting love story of our time. The fascinating Max de Winter lives on the screen in the person of Laurence Olivier. Why, it's Max de Winter. How do you do? The shy, unsophisticated young girl who dared to follow in the footsteps of the beautiful Rebecca is portrayed by lovely Joan Fontaine. How could I ask you to love me when I knew you loved Rebecca still? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca. What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley? It's not only in this room. It's in all the rooms in the house. You can almost hear it now. Do you think the dead come back and watch the living? Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation? No, she's my employer. I'm what is known as a paid companion. I didn't know companionship could be bought. There is mystery, love, and laughter in Rebecca, the motion picture still unsurpassed for suspenseful romance.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Así comienza una de las películas más fascinantes y perturbadoras del cine clásico, con una frase que no solo abre una historia, sino que abre una herida. Rebecca no es una película de terror al uso, pero sí es una de las que más profundamente ha explorado el miedo más cotidiano y angustioso. El de ser reemplazado, el de vivir a la sombra de alguien que ya no está, pero que, paradójicamente, parece estar en todas partes. La historia se desarrolla desde la perspectiva de una joven sin nombre, y no es un descuido narrativo, sino un gesto lleno de intención, que se enamora del aristócrata Maxim de Winter. Tras un matrimonio veloz, se traslada con él a Manderley, la mansión familiar. Pero al llegar, lo que parecía un cuento romántico se desdibuja en una pesadilla sofisticada. Manderley no es una casa, es un personaje, uno frío, majestuoso, opresivo. Cada rincón habla de otra mujer, Rebecca, la difunta esposa de Maxim, bella, encantadora, perfecta, o al menos eso parece, porque todos, absolutamente todos, siguen orbitando en torno a ella. La nueva señora de Winter, sin nombre, sin identidad definida, entra en un juego perverso. La comparación es constante, la presión es silenciosa, y la señora Danvers, el ama de llaves, se encarga de mantener vivo el culto a Rebecca con una mezcla de frialdad y adoración fanática. No necesita alzar la voz ni levantar un dedo para convertirse en una de las figuras más aterradoras del cine. Le basta una mirada, una sonrisa helada, una habitación que permanece intacta y la sugerencia de que quizá, solo quizá, sería mejor que la nueva señora también desapareciera. Hitchcock juega aquí con la idea del fantasma emocional. Rebecca no aparece nunca, pero su sombra lo domina todo. Su letra, sus vestidos, su aroma. El espectador la siente más viva que a los personajes presentes. Y eso es lo que angustia. Que una presencia ausente tenga más poder que la protagonista. Joan Fontaine encarna de forma magistral esa fragilidad creciente. Su transformación, de chica insegura a mujer que empieza a encontrar su voz, es sutil pero poderosa. Laurence Olivier, como Maxime, mezcla encanto con oscuridad, arrastrando una culpa ambigua que será el eje de la segunda mitad de la historia. Pero es Judith Anderson, como la señora Danvers, quien roba cada escena. Su interpretación es un desfile de tensión contenida, de crueldad envuelta en seda, un personaje que hiela la sangre sin necesidad de una gota de violencia. La película va más allá del melodrama y se adentra en los laberintos de la culpa, la represión, la obsesión por el estatus y la perfección. Rebecca no solo era una mujer idealizada, también era un símbolo de poder. Y su caída, de la que nos iremos enterando a pedazos, es también la caída de un sistema de apariencias. Hitchcock no necesitó criaturas sobrenaturales para generar terror. Le bastó una mansión, una joven insegura y un cadáver metafórico que nadie quiere enterrar. La dirección es elegante, contenida, casi venenosa. Usa el encuadre como prisión, la luz como frontera, el sonido como eco de una presencia que ya no está. El punto de giro llega cuando descubrimos que Rebecca no era quien parecía, que su muerte no fue tan limpia, que su legado es más complejo, más oscuro. Y ahí es donde Rebecca se transforma de historia de celos en un relato de redención, de verdad enfrentada al mito. La protagonista, por fin, comienza a ver más allá del fantasma. Y en ese gesto, en esa toma de conciencia, nace una nueva mujer. No necesariamente feliz, pero sí libre. El clímax, con Manderley en llamas, es la purga necesaria. El pasado ya no puede seguir dominando. El fuego lo limpia todo. Pero no es un final redondo, es un final abierto, ambiguo. La protagonista ha sobrevivido, pero a un precio. Y Rebecca, aunque derrotada, seguirá viviendo en el recuerdo del espectador. La película, además, se rodea de una atmósfera sonora exquisita. La música de Franz Waxman no interrumpe, acompaña como una corriente subterránea, reforzando esa sensación de amenaza invisible. Y el guión, adaptado con inteligencia de la novela de Daphne du Maurier, conserva esa ambigüedad moral que lo hace imperecedero. Rebecca no es solo una película, es una experiencia emocional, una historia que atrapa como una telaraña tejida con seda y veneno. Y su legado sigue vivo, porque todos, en algún momento,
Hemos sentido lo que siente esa joven sin nombre, que no somos suficientes, que alguien antes que nosotros fue más deseado, más perfecto, más amado, aunque ese alguien ya no esté. In halls where silence knows your name, and portraits watch with quiet shame, the echo of a woman's grace still lingers in this haunted place. Her laughter stains the morning air, though she's no longer truly there. Each step I take is not my own. She walks with me, though flesh and bone. Whispers of Manderley, she's gone but won't let me be. A shadow draped in ivory, she's more than memory. Curtains drawn to hide the pain, but secrets bloom like bloodstains. I wear her crown, I play her part, yet feel her breath behind my heart. Whispers of Manderley, she's gone but won't let me be. A shadow draped in ivory, she's more than memory. Whispers of Manderley, she's gone but won't let me be. A shadow draped in ivory, she's more than memory. Whispers of Manderley, she's gone but won't let me be. A shadow draped in ivory, she's more than memory. Whispers of Manderley, she's gone but won't let me be. A shadow draped in ivory, she's more than me. Si esta historia te ha dejado pensando, si has sentido el peso del pasado en cada rincón de Manderley, te invito a que te suscribas a El Ático de Belayud, comentes qué te ha parecido esta obra maestra del suspense gótico y le des like para que más amantes del terror clásico puedan descubrir el poder de una sombra llamada Rebecca.